eléctrica. ¿Qué estrategia estaría planteando la ANDE para que no haya una sobrecarga? Estamos trabajando para la instalación provisoria de equipos que seguramente no va a ser posible instalar antes de los 3 días. La estrategia es la de ir traspasando la carga sobre otros centros y ir monitoreando la carga para que no se sobrecargue aquellos centros sobre los cuales van a ser traspasados. Esa es la única estrategia, la única acción que podemos tomar respecto a al traspaso de carga que se llama, ¿verdad? Todo Lambaré, más algunos sectores de barrio Vista Alegre, barrio San Pablo. Es bastante grande la zona que atiende esta subestación. Presidente, ¿ya se sabe qué es lo que ocurrió? ¿Un cortocircuito, una sobrecarga? ¿Qué habría fallado? No, sobrecarga no, eso con seguridad no. Aquí la potencia instalada, 23.000 voltios, es de 180 MVA. En el momento del evento teníamos una carga de 120, no se puede hablar de sobrecarga de ninguna manera. Sí hubo un cortocircuito en uno de los alimentadores, en una de las líneas, y el interruptor de esa línea fue el que reventó y ahí se originó el incendio. ¿Por qué ocurre un cortocircuito en esas partes? Cortocircuito puede ocurrir y ocurre en cualquier línea. Nuestras líneas son aéreas, puede caer una rama sobre él, puede haber choques de vehículos contra columnas, caen las columnas, eso produce cortocircuito, ¿verdad? Las causas de los cortocircuitos en las líneas de distribución pueden ser diversas, ¿verdad? Pero en este momento, seguridad, presidente de los sistemas de seguridad. En este momento nosotros no sabemos todavía cuál fue el origen de la falla en ese interruptor, en la línea. Lo que sí se tiene claro de que hubo una falla en la línea. Y bueno, ahora se están analizando todavía la actuación de todas las protecciones, porque como decía esta mañana, los sistemas eléctricos tienen sistemas de protecciones que están justamente para aislar las fallas, ¿verdad? Presidente, ¿ya se sabe en qué zonas o barrios se va a restablecer la energía antes de 2 días? No, estamos trabajando en eso, vuelvo a repetir, los traspasos de carga se van haciendo en la medida que exista una holgura, una disponibilidad de potencia en otras líneas, en otros centros de distribución, y eso lo vamos haciendo, minuto a minuto, ¿verdad? ¿Qué planes hay en qué barrios lo van a restablecer? Se priorizan siempre aquellos lugares, aquellos alimentadores que sirven a hospitales, centros de estaciones de bombeo. Esos son los alimentadores que nosotros consideramos prioritarios. ¿El proceso de cambio de los equipos aquí dentro de esta subestación, ¿no? Ya, sí. ¿Se puede hablar que un equipo estaba obsoleto el que ahora hizo cortocircuito? Son equipos antiguos que debido a la gran demanda existente en la zona se requería luego aumentar también la potencia. O sea, acá estábamos haciendo dos cosas: sustituir los equipos antiguos y por otro lado aumentar la disponibilidad de potencia. Es un trabajo que está en curso, un trabajo que de acuerdo al contrato tiene un plazo de 24 meses, inició el año pasado y debe concluir en el año 2017. Aparte de una rama, ¿qué otra causa puede haber originado el cortocircuito? Ya que citó una rama. No. Yo no dije que la rama haya sido, ¿verdad? Mencioné nomás lo que suelen ocasionar cortocircuitos, ¿verdad? ¿Qué otra opción puede ser? Muchas cosas pueden ser. Nosotros en este momento no puedo decir cuál fue la causa del cortocircuito. Evidentemente sí hubo un cortocircuito en la línea. ¿Qué certeza se tiene que no afectó a sustancias tóxicas? Por las características de los equipos. Los equipos instalados aquí son interruptores que se llaman en vacío, no tienen aceite, no tienen ningún gas aislante. Normalmente los interruptores tienen que tener un medio aislante y los medios aislantes son aceite aislante o gases aislantes. También existe la técnica de vacío. Vacío quiere decir que adentro no hay nada, ni siquiera aire. Entonces, desde ese punto de vista, que es categórico que no hay elementos tóxicos en estos equipos, ¿verdad? De hecho, también el bombero, no sé, el capitán Valdés está por acá. Él puede opinar respecto a lo que encontraron en términos de los equipos inflamados, ¿verdad? Presidente, ¿en cuánto tiempo la gente podría tener energía eléctrica? ¿Una semana podría ser un tiempo prudencial o menos de una semana? No, yo diría menos, pero alrededor de 3 días, como decíamos esta mañana. Imposible
presidente. Y lastimosamente es imposible. Muy bien, por de pronto lo que sabemos es que se mantiene este periodo de reinvención que tiene que hacer la ANDE para poder reabastecer de energía eléctrica la zona de Lambaré principalmente. Decía él, van a estar cargando las líneas de acuerdo a la importancia que tenga cada sector. Mencionaba, por ejemplo, que las prioridades son los centros de bombeo o también los hospitales. Así que con esa determinación estarán restableciendo paulatinamente el suministro eléctrico en la ciudad de Lambaré. Por ahora el presidente de la ANDE no puede precisar cuál fue el motivo que produjo la falla en el alimentador o en la línea de transmisión de energía eléctrica, y esto precipitó posteriormente el cortocircuito. Eso es lo que están examinando a estas horas. Decía él también que un cortocircuito no puede ser absolutamente prevenible porque pueden ser múltiples las causas que generen una situación similar. Ahora bien, tienen que detectar el motivo por el cual el sistema de protección del tablero eléctrico no se activó o no pudo evitar que el incendio se propague. En eso están trabajando ahora los técnicos de la ANDE.